mutuados, sino que el fideicomiso financiero o el fideicomiso donde el fiduciante es un sujeto del exterior, un beneficiario del exterior, están incluidos en el artículo 73, ¿sí? O sea, tributan como una sociedad de capital. Esto también es importante, las derivadas de otras empresas, las ganancias de las empresas unipersonales, o sea, las empresas unipersonales también están obligadas a practicar el APOLI. No me acuerdo en el parcial si la sociedad era una sociedad simple que tenía un ajuste por inflación impositivo, que se acuerdan que era un resultado más del estado de resultados impositivo, ¿sí? O sea, en la sociedad simple o en la empresa unipersonal, ustedes van a tener ventas, menos costos, utilidad bruta, menos gastos de administración, gastos de comercialización, gastos generales, y la última línea del estado de resultados impositivo va a ser el APORI impositivo, ¿sí? Ya sea de la empresa unipersonal, en cabeza del único dueño socio, o en el cabeza de la sociedad simple, en el caso de justamente sociedades simples o sociedades colectivas, ¿sí? Bueno, entonces, a los fines de determinar la ganancia neta imponible, estos sujetos deberán deducir o incorporar el resultado al resultado del ejercicio que se liquida el ajuste por inflación que se obtenga por aplicación de las normas del título sexto de la ley, que es el título sexto de la ley, es el que va desde el artículo 105 al artículo 109, que si bien son muy pocos artículos, norman un montón de cosas, y es bastante complicado en su análisis, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que si son estos sujetos del artículo 53, si son sujetos que llevan libros contables, el A por I es un ajuste más al resultado contable, ¿sí? ¿Se acuerdan en la clase pasada que vimos? Que nosotros partíamos de una utilidad contable y íbamos a ir ajustando por columna 1 o por columna 2 a ese resultado contable para arribar al resultado impositivo. Bueno, el A por I es un ajuste más que va a ir por columna 1 o por columna 2, dependiendo si es positivo o negativo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué columna va a ir el A por I si da un resultado positivo? O sea, como resultado de la técnica de liquidación que vamos a ver ahora, nosotros ¿Por columna obtenemos 1? una... No, el Ah, resultado, el resultado impositivo, el resultado el A por impositivo positivo es un concepto que se suma por columna 2, ¿sí? Y en cambio, si es negativo, o sea, si da pérdida, va a ir por columna 1 restando la utilidad impositiva, ¿sí? Ahora, si son sujetos que no llevan libros contables, por ejemplo, una empresa unipersonal o una sociedad simple, el A por I es una línea más del estado de resultados impositivo, como les mencioné recién, ¿sí? Ventas, costo, utilidad bruta, menos gastos de venta, menos gastos menos gastos de administración, menos gastos de comercialización, y la última línea va a ser, antes de la utilidad neta, va a ser el ajuste por inflación impositivo. Tengan en cuenta que el título sexto de la ley estuvo siempre en la ley, es decir, nunca se derogó, pero hubo mucho tiempo que no se aplicó. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando les mencioné el primer párrafo del artículo 93 que me remitía a la ley de convertibilidad y que la ley de convertibilidad me decía que el índice de actualización era 1 desde abril de 1992? Bueno, hasta la reforma de la ley tributaria seguía vigente también eso para la aplicación del A por I impositivo. Es decir, desde abril de 1992 hasta diciembre del 2017 estuvo sin efecto, ¿sí? Estuvo sin efecto la aplicación del título sexto de la ley, es decir, estuvo sin efecto la aplicación del ajuste por inflación impositivo. De forma similar a como ustedes seguramente habrán visto en contabilidad, calculo que en Conta 2, el tema del A por I contable, es decir, la aplicación de la RT6, la aplicación de la RT6 modificatorias. RT6. Bueno, de manera similar pasó en materia de impuestos, ¿sí?
Con la ley de reforma tributaria se modifica el copete del artículo 106 y me dice a partir de cuándo deberá realizarse el aporí impositivo. Y me dice que este procedimiento de ajuste por inflación impositivo, resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique una variación del IPC acumulado en los 36 meses anteriores al cierre que se liquida superior al 100%. Entonces, yo si me paro en un cierre de diciembre 2022, tengo que mirar la inflación de 3 años para atrás y ver si en el acumulado sumó un 100%. ¿Qué piensan del aporí impositivo a diciembre del 2022? ¿Se requerirá o no se requerirá? ¿Cómo fue la inflación en el 2022? ¿Tienen idea? ¿Viven en un termo? Bueno, solamente en el año 2022 la inflación llegó al 94%, casi 95%, ¿sí? Solamente en un año. Y acá me dice que tengo que mirar 3 años para atrás. Entonces, recontra resulta de aplicación para el año 2022, ¿sí? Como dice acá, las disposiciones tendrán vigencia para los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2018, ¿sí? O sea, hasta el 31 de diciembre del 2017 no se practicó ajuste por inflación impositivo. Hubo una norma de transición, ¿sí? Para los cierres diciembre de 2018, diciembre de 2019 y diciembre de 2020, donde la variación porcentual tenía que ser 55, 30 y 15 respectivamente. No me quiero meter mucho en esta norma de transición porque ya la pasamos, ¿sí? O sea, ya estamos en 2022 y ya recontra resulta de aplicación el APORI. Pero sepan que los primeros 3 años de aplicación del APORI hubo, digamos, una norma de transición que fue esta. Y bueno, ¿en qué consiste el APORI o cuál es el procedimiento de cálculo del APORI impositivo? Básicamente consta de 2 etapas y esto es trascendente. El artículo 106 de la ley me dice que voy a tener, por una parte, el ajuste por inflación estático, denominado estático, regulado en el artículo 106, incisos A, B y C, y por otro lado, el ajuste por inflación dinámico, regulado en el artículo 106, inciso D. El APORI total, el ajuste por inflación impositivo total, va a ser la suma de lo que me dé el ajuste por inflación estático más el ajuste por inflación dinámico. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el procedimiento o la técnica de liquidación del ajuste por inflación impositivo. Entonces, el ajuste integral por inflación impositivo se compone de 2 partes, como mencionamos recién, el componente estático y el componente dinámico. En el componente estático, lo importante que lo que vamos a estar determinando es un capital, o sea, un patrimonio neto, activo menos pasivo, computable. Un patrimonio neto o un capital computable, ¿sí? Y ese capital va a ser al inicio del ejercicio, ¿sí? Si estoy diciendo al inicio del ejercicio, yo voy a tener que partir de los saldos al cierre del ejercicio anterior, ¿sí? Es decir, si por ejemplo estamos en un cierre 31 de diciembre, voy a partir de los saldos al 31/12 del 2021, ¿sí? Entonces, acá va a depender de si estoy hablando de sujetos que llevan libros contables o si no llevan libros contables. Si el sujeto lleva libros contables, yo voy a partir del balance comercial, o sea, del estado de situación patrimonial, del ejercicio anterior al cual se liquida. En el ejemplo que les di sería el balance al 31/12 del 2021. ¿Sí? Y si el sujeto no lleva libros contables, vamos a partir de la composición patrimonial
del ejercicio anterior al cual se liquida. Es decir, ¿vieron cuando vimos empresa unipersonal que vimos que tenía un patrimonio afectado a la empresa unipersonal? Bueno, vamos a partir del patrimonio afectado a la empresa unipersonal al 31/12 del 2021, o del balance, entre comillas, de la sociedad simple, ¿sí? Del estado de situación patrimonial de la sociedad simple, al 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? Entonces partimos de un capital al inicio, que ese capital al inicio va a estar expuesto a la inflación durante todo el ejercicio. ¿Sí? Bueno, entonces, es importante que ustedes incorporen, ¿sí? O sea, entiendan que nosotros vamos a estar hablando en el ajuste estático de un capital al inicio, ¿sí? Porque siempre vamos a estar hablando de la diferencia entre un activo computable al inicio versus un pasivo computable al inicio. Ahora vamos a ver cómo se determina este activo y este pasivo computable. Pero bueno, entonces, la primera etapa del ajuste por inflación estático es que yo parto de un capital al inicio. Un capital al inicio es que va a estar expuesto a la inflación durante todo el ejercicio, ¿sí? Entonces, hay 5 pasos del ajuste por inflación estático, ¿sí? Del ajuste por inflación estático. En primer lugar, determinamos el activo computable. En segundo lugar, vamos a determinar el pasivo computable. En tercer lugar, vamos a determinar la evaluación impositiva de ese activo y ese pasivo computable. En cuarto lugar, vamos a determinar la base generadora del resultado por exposición a la inflación. Y en quinto lugar, vamos a ver qué índices vamos a aplicar. Para que traten de asimilarlo, ¿sí? Cuando hablamos de activo computable y pasivo computable, traten de asimilarlo a los conceptos contables, que sería el activo computable haría las veces de un activo monetario, ¿sí? Lo que ustedes conocen en contabilidad como activo monetario. Y el pasivo computable haría las veces de un pasivo monetario, es decir, un pasivo expuesto a la inflación, ¿sí? Entonces ustedes piensen, yo tengo un activo total. Si yo les digo que voy a partir de un activo computable o entre comillas un activo monetario, que vamos a ver que la ley les da sus tintes a este activo monetario, ¿qué piensan qué rubros del activo vamos a dejar y qué rubros del activo vamos a sacar? Si yo digo que voy a quedarme solamente con el activo computable o con el activo monetario para calcular el aporte impositivo. ¿Qué rubros del activo piensan que voy a dejar y qué rubros del activo piensan que voy a sacar? Caja y bancos tendría que estar. Exacto, caja y bancos de cabeza. Después, ¿qué más? ¿Qué sacarían o qué dejarían? Sacaría todo lo que tenga que ver con mercaderías, Bien, no bienes de sé, uso, inversiones sí. permanentes, activos intangibles. Todo lo que dijiste está bien, salvo el rubro mercaderías. ¿Por qué? Está muy bien que conceptualmente vos lo identifiques como un activo no monetario, porque en realidad las RT dicen que las mercaderías son un rubro no monetario, pero la ley de impuesto a las ganancias, que ya vimos que muchas veces difiere de lo que dice la contabilidad, la ley de impuesto a las ganancias le da a las mercaderías el carácter de activo computable, ¿sí? Le da el carácter de activo computable. Entonces, para poder calcular el activo computable, en realidad lo que yo voy a hacer, voy a partir del activo total y le voy a sacar lo que la ley de impuesto a las ganancias denomina activo no computable o activos no computables. Entonces, para saber cuáles son los activos no computables, voy a tener que ir al artículo 106, inciso A. Vamos a leer el artículo 106, inciso A. Me dice, al total del activo según el balance comercial, es decir, según el estado de situación patrimonial contable, o en su caso, el impositivo, es decir, el patrimonio de la empresa unipersonal o el patrimonio de la sociedad simple, se le detrarán los importes correspondientes a todos los conceptos que se indican en los puntos que se detallan a continuación. Inmuebles, inversiones en materiales, bienes muebles amortizables, bienes muebles en cursos de la elaboración, bienes inmateriales. Bueno, el punto 6 es que habla de las explotaciones forestales. Acciones, cuotas y participaciones sociales
incluidas las cuotas parte de fondos comunes de inversión. O sea, vean cómo la ley es muy expresa o taxativa en lo que considera un activo no computable, ¿sí? Bienes muebles no amortizables. Créditos que representen señas o anticipos que congelen precios. Bueno, entonces yo voy a tener que tomar mi activo contable y ver de todo lo que está en el activo contable qué resulta no computable y sacárselo, ¿sí? Y así voy a arribar a un activo computable. ¿Se entiende? ¿O vamos de nuevo? ¿Puedes explicar de nuevo, por favor? Sí. Nosotros tenemos que calcular en el ajuste por inflación estático un activo computable y un pasivo computable. Para poder calcular el activo computable, voy a tomar el activo total y voy a restar los activos que la ley de impuesto a las ganancias considera como no computables. Y para saber cuáles son los activos que la ley de impuesto a las ganancias considera como no computables, voy a ir al artículo 106, inciso A, que tiene 16 puntos. Y ahí, por ejemplo, van a encontrar como no computable a los inmuebles, a los bienes muebles amortizables, a los saldos pendientes de integración de los accionistas, ¿sí? A las acciones de otras sociedades, a los bienes inmateriales. En el artículo 106, inciso A, tienen 16 puntos que les dice que se considera un activo no computable. Entonces, supónganse, en el balance contable dice activo total 100.000 pesos. Y dice, rubro bienes de uso 50.000. Y caja y banco 50.000. ¿Cuánto va a ser el activo computable en los términos de la ley de impuesto a las ganancias? Si tengo 100 total y le tengo que restar los activos no computables, ¿qué va a ser el activo no computable? Y el rubro bienes de uso, porque son bienes muebles amortizables, que el artículo 106, inciso A, punto 3, considera como un activo no computable. ¿Sí? Entonces, como dice acá, si bien se parte del activo total de inicio, hay que excluir del activo ciertos conceptos que están en el balance o en la composición del patrimonio al inicio. Y también vamos a tener que hacer dos correcciones, que se llama la corrección de activos no computables y la corrección de mercaderías. La corrección de activos no computables está regulada en el artículo 106, inciso A, segundo párrafo, que dice que cuando durante el transcurso del ejercicio que se liquida, si hubieran enajenado bienes comprendidos en los puntos 1 a 7, por ejemplo, durante el ejercicio 2022, la sociedad vendió un bien de uso, el valor que los mismos hubieran tenido al inicio no forman parte de los importes a detraer. O sea, si yo voy a tomen como ejemplo el ejercicio 2022. Si yo estoy calculando el ajuste por inflación impositivo del 2022, voy a partir del balance de qué año, para calcular el APORI estático. Voy a partir del balance 31/12/2021. Voy a tomar el activo total, ¿sí? Y veo, rubro bienes de uso, 50.000. Bueno, yo lo resto y arribo a un activo computable, ¿sí? Bueno, pero me dice que en julio del 2022, en el rubro bienes de uso, había una camioneta que la vendió, ¿sí? Entonces, si bien yo digo que al inicio tenía 50.000 de bienes de uso, esos bienes de uso no se mantuvieron al cierre 31/12 del 2022. Entonces, como vendió bienes de uso no computables durante el ejercicio, no lo tengo que restar, lo tengo que sumar. O sea, si lo resté, lo vuelvo a sumar, ¿sí? No formarán parte de los importes a detraer. Igual quédense tranquilos que ahora cuando hagamos el ejemplo práctico lo van a entender un poco más. Y lo mismo pasa con el caso de bienes de cambio afectado como bienes de uso. El artículo 106, inciso A, tercer párrafo, me dice que en los casos en que durante el ejercicio se hubieran afectado bienes de cambio como bienes de uso,
Por ejemplo, una mueblería, ¿cuáles son sus bienes de cambio? Muebles. Y dice, no, espera, este sillón no lo voy a vender, lo voy a tener acá en la recepción del local para atender a los clientes. ¿Qué hice? Afecté un bien de uso, un bien de cambio como un bien de uso. Bueno, en ese caso, el valor impositivo que se le hubiera asignado al inicio del ejercicio a esos bienes de cambio formarán parte de los conceptos a detraer del activo. Es decir, como pasó a ser un activo no computable, lo tengo que restar. ¿Sí? Esas son las dos correcciones que hay que hacer a los activos en el caso de que hubiera sucedido eso durante el ejercicio. Bueno, entonces esto es con la parte del activo computable del ajuste por inflación estático. Ahora tengo que ir al pasivo computable. A diferencia de lo que sucede con el activo, en el pasivo no, me da una definición de lo que sí se considera pasivo computable. O sea, el artículo 106, inciso A, me dice qué se considera activo no computable. Y el artículo 6, inciso B, me dice qué se considera pasivo computable, o sea, al revés, ¿sí? Entonces, en el pasivo computable me dice que son pasivos computables, ¿sí? Las deudas, las provisiones y previsiones a consignar serán las admitidas por esta ley, las que se computarán por los importes que ella autoriza, las utilidades percibidas por adelantado y las que representen beneficios a percibir en el futuro, y 3, los importes de los honorarios y gratificaciones que, conforme lo establecido en el artículo 91, se hayan deducido en el ejercicio por el cual se pagaren. ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? ¿Qué era esto que leí recién? Los importes de los honorarios y gratificaciones que, conforme lo establecido en el artículo 91, se hayan deducido en el ejercicio. ¿Nadie vino el martes pasado? ¿Qué era lo que vimos en el artículo 91 respecto de los honorarios? Brisa Paniagua, ¿te acordás lo que vimos la clase pasada respecto de los honorarios? La verdad no mucho, profe. Bien. Agustina Martín, ¿vos te acordás lo que vimos la clase pasada respecto de los honorarios? Juliana, ¿vos te acordás lo que vimos la clase pasada respecto de los honorarios? No, profe, no me acuerdo. Profe, puede ser que los honorarios se tenían que deducir, pero que tenían un límite, me parece. Exacto, tal Sí, cual. profe, eran que no llevaba a tope. Los honorarios, habíamos visto, ¿sí? Que los honorarios a directores, miembros del Consejo de Vigilancia y socios administradores eran deducibles, pero tenían un tope. Habíamos visto lo del tope fijo, lo del tope variable, ¿sí? El cálculo de la fórmula y todo lo que tenían que hacer de tarea para el trabajo práctico 47, que les mandé la solución ayer. Me parece que todavía nadie lo vio. Pero bueno, básicamente lo que me dice acá el artículo 106, inciso B, es que la parte deducible de los honorarios, pues se considera un pasivo, ¿sí? Lo que exceda va a ser considerado un pasivo no deducible, ¿sí? Perdón, un pasivo no computable. Profe, Bien, perdón, sí, ¿puede repetir eso? Lo que me dé el cálculo de la deducción de los honorarios, sí. ¿qué es? Se considera un pasivo computable. Ok. O sea que ese no se resta el resto, digamos.
Lo que En excede. realidad, en el pasivo vamos a ver que casi todo se deja, solamente lo que acá te dice en el artículo 106, inciso B, apartado 2, que se considera un pasivo no computable. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, determinamos un activo computable y un pasivo computable. ¿Dónde voy a ver qué es un activo computable? Artículo 106, inciso A, que en realidad ahí me dice que es un activo no computable y yo tengo que calcular el activo computable. Pasivo computable, voy al inciso B, al artículo 106, inciso B, apartado 1, ahí me define cuáles son considerados los pasivos computables, y en el apartado 2 me dice cuáles son considerados los pasivos no computables, ¿sí? Una vez que determino el activo computable y el pasivo computable, los tengo que evaluar impositivamente. ¿Y qué significa evaluarlos impositivamente? Significa que ese activo y pasivo computable esté evaluado conforme las normas de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las mercaderías, tengo que tener en cuenta que esté evaluado como, conforme qué normas, de que lo que vimos la clase pasada, que después ustedes vieron en el práctico 48-49, ¿sí? Tengo que tener en cuenta las normas del artículo 56. Y otra cosa que también tienen que tener en cuenta son las normas de evaluación que están en el artículo 107 y 108. Por ejemplo, una cuestión importante para los sujetos obligados a practicar el ajuste por inflación impositivo es que, por ejemplo, me dice que no se les serán de aplicación las exenciones establecidas en el incisos H y T del artículo 26. ¿Cuáles eran las exenciones del artículo H y T del 26? ¿Se acuerdan? No les digo la de la T, pero la de la H la vimos 1000 veces. ¿Cuál era la exención del artículo 26, inciso H? ¿Era la de los intereses? Exacto, la de los intereses en caja de ahorro, plazo fijo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, una persona humana pone un plazo fijo y obtiene un interés en pesos, con o sin cláusula de ajuste, ese interés estaba exento por artículo 26, inciso H. Y en el caso de que ese plazo fijo lo ponga una sociedad anónima, como es un sujeto obligado a practicar el ajuste por inflación impositivo, ¿sí? No le resulta de aplicación la exención del 26 inciso H y por lo tanto ese interés va a estar grabado, ¿sí? Bueno, entonces, para evaluar correctamente este activo y pasivo computable, no solamente tienen que tener en cuenta las normas generales de evaluación de la ley, sino muy especialmente las plasmadas en el artículo 107 y 108 de la ley, ¿sí? Entonces, si les toca un caso, tienen que ir a ver la evaluación y ver las normas de evaluación. Básicamente lo que tienen que ver es que si lo que está hecho en la contabilidad coincide o no coincide con lo que me dice el artículo 107 y 108 respecto de la evaluación, ¿sí? Por ejemplo, como les dice acá, podemos encontrarnos con que la existencia inicial contable de los bienes de cambio difiere de la existencia inicial impositiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la existencia inicial contable de los bienes de cambio está valuado a, no sé, precio promedio ponderado, y contable e impositivamente cómo lo tenemos que evaluar esas mercaderías o esos bienes de cambio. ¿Lo evaluamos al precio promedio ponderado a nivel impositivo? ¿O qué tengo que tener en cuenta? El Tengo que precio tener de en la cuenta última. la última compra de los Exactamente. últimos 2 meses. ¿De los últimos 2 meses o de todo el ejercicio en realidad? De todo el ejercicio. Exacto, Por porque el tema del dijimos ajuste que... por inflación. Exacto, de la actualización, no de la por Sí, I. sí. Artículo 93 es actualización. Artículo 105 a 109 es a por I, ¿sí? Pero bueno, sí, conceptualmente está muy bien. Bien. Entonces, una vez que arribamos al activo computable, al pasivo computable, ¿valuamos impositivamente ese activo y ese pasivo computable? El cuarto paso es determinar la base generadora del resultado por exposición a la inflación.
¿Esto qué es? La diferencia entre el activo computable y el pasivo computable de inicio, determinado de acuerdo a las normas del punto anterior, es la base generadora del resultado por exposición a la inflación. ¿Sí? Esto es súper importante. Entonces, el activo computable menos el pasivo computable me va a dar el capital al inicio. ¿Cómo piensan que va a ser? Si el activo computable es mayor al pasivo computable, piensan que van a tener una pérdida o una ganancia por inflación. Si el activo computable es mayor al pasivo computable. Van a tener una pérdida o una ganancia por exposición a la inflación. Una pérdida. Una pérdida. Una pérdida, exactamente. ¿Por qué? Porque yo tengo más activo monetario, entre comillas, respecto de un pasivo monetario, por ende estoy perdiendo contra la inflación, ¿sí? A la inversa, si mi activo computable es menor a mi pasivo computable, voy a tener una ganancia por inflación. De la parte del ajuste estático estamos hablando ahora, ¿sí? Entonces, que el ajuste estático sea positivo o negativo va a depender de si el activo computable es mayor o menor al pasivo computable. Y después, para determinar los índices a aplicar, o sea, cómo voy a ajustar este capital al inicio, ¿sí? Esto está en el artículo 106, inciso C, y me dice que ese capital al inicio, que va a ser positivo o negativo, se va a actualizar por el IPC de cierre a cierre. ¿Qué quiere decir de cierre a cierre? Quiere decir, si yo estoy en un cierre de diciembre de 2022, lo voy a actualizar por un IPC diciembre 2022 sobre diciembre 2021, o lo que también se conoce como ajuste punta a punta, ¿sí? O sea, voy a llevar ese capital al inicio ajustado por inflación al cierre, ¿sí? Y ahí terminaría la primera etapa, que es el ajuste estático. El tema es el siguiente: el ajuste estático considera, como su nombre lo indica, que no pasó nada durante el ejercicio, o sea, que el capital que yo tenía al inicio se mantuvo al cierre, al 31/12 del 2022. Pero ¿qué pasa? Durante el ejercicio hubo movimientos, obviamente la empresa no estuvo parada. Entonces, ahí viene la segunda pata del APORI impositivo, que es el ajuste dinámico. En el ajuste dinámico yo voy a tener en cuenta las cosas que pasaron durante el ejercicio, ¿sí? Entonces, resumiendo, el ajuste por inflación estático es la primera parte del ajuste por inflación impositivo. En una primera etapa voy a determinar el activo computable. En una segunda etapa voy a determinar el pasivo computable. Por diferencia voy a sacar, perdón, antes de la diferencia, voy a evaluar impositivamente ese activo y ese pasivo computable. Voy a sacar por diferencia el capital al inicio computable, ¿sí? Activo menos pasivo. Y ese capital al inicio computable, o ese capital computable al inicio, lo voy a traer al cierre de ejercicio, ajustándolo por inflación punta a punta, por el índice de precios al consumidor del cierre de ejercicio sobre el cierre de ejercicio anterior. ¿Se entendió resumidamente las 5 etapas del APORI impositivo? ¿Estático? A ver. Vamos a seguir. Después los hago participar a ustedes. Bueno, y como les dije anteriormente, esta era la primera etapa del ajuste por inflación impositivo. La segunda etapa, ¿sí?, va a ser mirar todo lo que sucedió en el ejercicio, que va a tener que ver con los ingresos y las salidas de fondos de la empresa, ¿sí? El ajuste por inflación impositivo dinámico está regulado en el artículo 106, inciso D. Entonces, el artículo 106, inciso D, me dice, al ajuste que resulte por aplicación del inciso C, es decir, al ajuste que resulte o al resultado al que arribe por el ajuste por inflación estático, se le sumarán o restarán, según corresponda,
los importes que se indican en los párrafos siguientes. Y me dice, en primer lugar, como ajuste positivo, lo siguiente, y como ajuste negativo, lo siguiente. Entonces, en el artículo 106, inciso D, punto 1, tienen los ajustes positivos. Por ejemplo, los retiros de cualquier origen o naturaleza efectuados durante el ejercicio por el titular, dueño socio o de los fondos o bienes dispuestos a... Perdón, los retiros de cualquier origen o naturaleza, incluidos los imputables a las cuentas particulares, efectuados durante el ejercicio por el titular, dueño socios o de los fondos o bienes dispuestos en favor de terceros, salvo que se trate de sumas que devengan intereses o actualizaciones. Entonces, los retiros de los dueños, socios, o del titular de la empresa unipersonal, los retiros de fondos son un ajuste por inflación impositivo dinámico positivo. ¿Por qué piensan que es un ajuste por inflación dinámico positivo el retiro de fondos? Porque justamente yo al retirar fondos estoy sacando activo expuesto a la inflación, ¿sí? Estoy sacando plata de la empresa, estoy sacando efectivo, estoy sacando un activo monetario, ¿sí? Lo mismo con los dividendos distribuidos, ¿sí? En el caso de que la sociedad distribuya dividendos, bueno, si distribuye dividendos está distribuyendo efectivo entre sus accionistas, por ende está sacando efectivo de la sociedad, está sacando activo monetario de la sociedad. Por ende, al sacar efectivo de la sociedad, está ganando, ¿sí?, contra la inflación. Es un ajuste por inflación impositivo positivo. ¿Sí? Bueno, y ahí tienen todas las ejemplificaciones en el artículo 106, inciso de punto 1. Y como ajuste negativo, ¿sí?, también tienen la enunciación ahí, por ejemplo, como dice ahí, se trata de aumentos de activos computables ocurridos durante el ejercicio. Por ejemplo, en vez de retiros, aportes del dueño titular o de los socios. Y cuando los socios hacen un aporte de capital, ¿qué están haciendo? Le están metiendo activo monetario, activo computable a la sociedad, ¿sí? Entonces eso es un ajuste por inflación dinámico positivo, ¿sí? Perdón, negativo. Los ajustes dinámicos positivos y negativos se ajustan por el IPC desde el momento en que ocurrieron hasta la fecha de cierre de ejercicio. Por ejemplo, les dice el enunciado, en julio del 2022 los accionistas efectuaron un aporte de capital a la sociedad. Bueno, ¿qué hicieron? Metieron plata en la empresa. Entonces, ¿qué hicieron? Le metieron activo computable a la empresa, o sea, metieron fondos, ¿sí? Entonces, ¿desde cuándo van a actualizar o calcular el ajuste por inflación de ese aporte de dinero? ¿Cómo van a calcular el ajuste por inflación en ese caso? Y desde la fecha del aporte al cierre, a la fecha del cierre. Exacto, o sea, desde julio hasta diciembre, para calcular el ajuste, digamos, van a tener, no sé si fue 100.000 pesos, bueno, sobre esos 100.000 pesos se va a calcular un ajuste por inflación dinámico negativo, ¿sí? Entonces vamos a tener ajustes positivos y ajustes negativos. La suma de esos ajustes positivos y negativos van a dar como resultado un número que va a ser el ajuste por inflación dinámico del ajuste integral del título sexto de la ley, ¿sí? Entonces, el ajuste por inflación total es la suma del ajuste estático más el ajuste dinámico. Como vimos anteriormente, el ajuste estático puede dar ganancia o pérdida dependiendo de si el activo computable es mayor o menor al pasivo computable al inicio, y después vamos a tener un ajuste dinámico que va a depender de si hay más ajustes positivos o negativos. Más allá de lo que me dice la ley, lo que tienen que tener que tratar de internalizar respecto de los ajustes dinámicos es que si se tratan de ingresos de fondos o de salidas de fondos de la sociedad o de la empresa unipersonal o de la sociedad simple, ¿sí? O sea, si estamos metiendo plata en la empresa, estoy perdiendo contra la inflación. Y si estoy sacando plata de la empresa, estoy ganando contra la inflación, ¿sí? Bien. Por ejemplo,
el ajuste estático dio 300.000 pérdida. ¿Por qué? Porque el pasivo computable era mayor al activo computable. Y el ajuste dinámico fue ganancia 180.000 porque solamente, por ejemplo, hubo un retiro de fondos de los socios o accionistas, ¿sí? Profe, ¿Cuánto es perdón, sí. perdón, si es pérdida, ¿era el activo más grande o porque me perdí? Y si hay 300.000 de pérdida, quiere decir que el activo es más grande que el pasivo. Exacto, lo dije al revés, ¿no? Sí, perdón. Sí. Si hay pérdida, es que el activo computable, el activo expuesto a la inflación, supera al pasivo computable. Exacto. Sí, lo dije al revés. Si hay pérdida, es que el activo computable supera al pasivo computable. Y un ajuste dinámico positivo de 180.000 ganancia porque se produjo retiro de fondos, ¿sí? Los accionistas retiraron fondos. Entonces, si el ajuste estático es pérdida 300.000 y el ajuste dinámico es 180 ganancias, ¿cuánto es el aporín positivo del 2022? 120.000 pérdida. Si se trata de una sociedad anónima, ¿qué van a hacer con estos 120.000 de pérdida? Bien, utilidad contable. Ajuste, evaluación de existencia inicial. Ajuste, evaluación de existencia final. Multas no deducibles. Ajuste, amortización contable. Van a hacer todos los ajustes y antes de calcular el límite por deducción de honorarios, van a poner como una línea más del de los ajustes, el ajuste por inflación impositivo. Al ser pérdida, ¿por qué columna va a ir? ¿Por columna 1 o por columna 2? Por columna 1. Muy bien, por columna 1. Exacto. Y en el caso de que sea una empresa unipersonal, ¿qué van a hacer? ¿Qué harían? 120 de pérdida. ¿Cómo confeccionan el estado de resultados impositivo? En ese caso. ¿A dónde ponen el aporín positivo? No es en una sola línea en el estado de resultado impositivo. Exacto. O sea, van a tener ventas, costos, gastos de administración, gastos de comercialización, gastos generales y como en la última línea, antes de la utilidad final, van a tener el ajuste por inflación impositivo. En este caso, si es pérdida, restando, ¿sí? Si es ganancia, sumando, ¿sí? Bien. Normas de transición. Artículos 194 y 195 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El ajuste por inflación, positivo o negativo, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del 2019, deberá imputarse 1/6 en ese periodo fiscal y los 5/6 restantes en partes iguales en los 5 periodos fiscales inmediatos siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Que para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2019 y 1 de enero del 2020, el ajuste por inflación no se computaba íntegramente en el ejercicio que se liquidaba, sino que se imputaba 1/5 a ese ejercicio y los 5/6 restantes en los 5 ejercicios siguientes. Entonces, nosotros en el 2022 vamos a tener el ajuste por inflación impositivo completo del 2022 y también vamos a tener el 4/6 del 2019 y el 3/6 del 2020. ¿Se entiende? O sea, el ajuste por inflación impositivo no va a ser solo el del 2022, sino que también voy a tener que traer el del 2019 y el del 2020 1/6, o sea, va a ser el 4/6 del 2019 y el 3/6 del 2020. Porque en el 2020 imputé 1/6, en el 2021 imputé en el segundo sexto y ahora en el 2022 tengo que imputar el 3/6. Supónganse, el A por I, esto le dejamos como dato, el A por I impositivo del 2022 fue pérdida 120. Y después me dice, el A por I impositivo
del 2019 fue 300.000 ganancia. Y el APORI impositivo del 2020 fue 100.000 de pérdida. Alguien que me diga cuánto imputaría al 2022 de ajuste por inflación impositivo. $66 más 122. Más 120. Pará. O sea, Vos 50 hiciste del 30, 16 del 20 y 120. 16, sí, 16.000 y piquito, 16.666 con 67. Entonces vas a tener 50.000 de ganancia. 50.000 de ganancia. Menos los 16.666 con 67 de pérdida del 2020. Menos los 120.000 de pérdida del 2022. Menos 86.666 con 67. Ese es el APORI impositivo a imputar en el 2022. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿O lo repetimos? Yo voy a tener que imputar un sexto, sería el cuarto sexto en 2022, el cuarto sexto es 50.000 pesos ganancia, más el tercer sexto del 2020, pérdida 16.666 con 67. Entonces, en el 2022 voy a tener que imputar los 120.000 de pérdida, más los 16.667 de pérdida, más los 50.000 de ganancia. Eso me da pérdida por 86.666 con 67. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y después en el artículo 105, este es un artículo incorporado el 1 de diciembre del 2022, ¿sí? Me dice que los contribuyentes que por aplicación del título sexto de esta ley, en virtud de verificarse el supuesto previsto en el anteúltimo párrafo del artículo 106, determinan un ajuste por inflación impositivo positivo en el primer y segundo ejercicio iniciados a partir del 1 de enero del 2022 inclusive, podrán imputar un tercio en ese periodo fiscal y los 2 tercios restantes en partes iguales en los 2 periodos fiscales inmediatos siguientes. El cómputo del ajuste por inflación positivo, en los términos dispuestos en el párrafo anterior, solo resultará procedente para los sujetos cuya inversión en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso, excepto automóviles, durante cada uno de los 2 periodos fiscales inmediatos siguientes al cómputo del primer tercio del periodo que se trate, sea superior o igual a los 30 millones de pesos, ya voy Enzo, Entonces, en vez de imputar los 120.000, bueno, en este caso es pérdida, pero supónganse que estos 120.000 hubieran sido ganancia, ¿no? Es decir, el cálculo de todo el ajuste por inflación dio ganancia, 120.000 pesos. Lo que me dice el artículo 195 es que en vez de imputar esos 195 como ganancia, yo puedo imputar un tercio a 2022, un tercio a 2023 y un tercio a 2024. Pero me pone una condición, que para poder imputar ¿sí? Fabricación o elaboración de bienes de uso, excepto automóviles, ¿sí? De cada uno
de los dos periodos fiscales 23 y en el 2024. Si no, directamente tengo que imputar el 100% en el ejercicio que estamos liquidando. ¿Cuál era tu pregunta, Enzo?